William Shakespeare, en uno de sus libros, creó la frase heridas que no sangran, que la hemos tomado prestada para convertirlo en título de uno de nuestros libros. Heridas que no sangran. Es fácil concentrarse en las heridas que sangran. Es fácil concentrarse en las heridas que provocan hematomas o que se ven, que son visibles. Es fácil. Por eso que nos llama mucho la atención cuando alguien es golpeado o maltratado físicamente. Sin embargo, hay otras heridas. Y esas heridas que no sangran, que no son visibles, a largo plazo producen mayor dolor y mayor conflicto en las personas que lo padecen. Son las heridas emocionales, las heridas psicológicas, las heridas que al no verse generalmente no son tratadas. Y cuando vienen a ser tratadas, generalmente el daño que se ha hecho es muy grande. La violencia psicológica, la violencia emocional es a largo plazo mucho más compleja que la violencia física. La violencia física, cuando es atendida, generalmente se atiende el factor físico, lo cual también es un error, porque toda violencia física también va acompañada de violencia psicológica. La violencia psicológica es invisible en la mayoría de los casos. Yo suelo recibir muchas cartas de personas que leen mis libros, escuchan mis conferencias o ven algunos de los videos que realizamos. Y en todos los casos el dolor que se observa es tremendo. Mi esposa y yo, que trabajamos con el dolor ajeno, tenemos que cuidarnos para no ser víctimas de la violencia vicaria, víctimas de la violencia que le afecta a otro, que nos termina afectando a nosotros. Porque escuchamos cada cosa que es dramática, tan difícil, que no es raro que en muchas ocasiones tanto mi esposa como yo terminemos emocionados, afectados por el dolor de otras personas. Pero si algo nos ha tocado en todos estos años de trabajar con gente, es la violencia psicológica. Y no me canso de repetir que a largo plazo la violencia psicológica es más dañina que la violencia física. Aún entendiendo que la violencia física siempre va acompañada de violencia psicológica. Ya es violentar psicológicamente a una persona el que recibe un golpe. Pero hay otras cosas. La humillación, el maltrato verbal, la disminución o desvalorización, el desprecio, el hacer sentir al otro inferior, la no valorización de los sentimientos de la otra persona, el descrédito, el ninguneo, que es una expresión que alguna vez va a terminar en el diccionario de la Real Lengua Española, que es simplemente despreciar lo que la persona es, y así sucesivamente. Todo eso termina afectando de tal modo de que no solamente afecta el equilibrio emocional de la persona, sino también su desarrollo físico. Muchas enfermedades están asociadas a violencia psicológica. Muchos problemas que las personas empiezan a enfrentar, que empiezan a visitar a los médicos, y muchos médicos que lamentablemente no atienden personas, sino que atienden síntomas, no se preguntan qué elemento está gatillando las situaciones. Nos ha tocado atender, por ejemplo, personas que son agredidas emocionalmente, que empiezan a padecer de alergias que aparecen de la nada, pruritos que se ponen en la cara y en el cuerpo. Y los médicos, muchos lamentablemente malos médicos, porque los malos médicos solo atienden síntomas, no atienden personas, se concentran en el síntoma sin entender y preguntarse, ¿habrá algún factor que está produciendo alguna alteración emocional, por ejemplo? Nos hemos dado cuenta que algunas personas que padecen de alergias, especialmente con pruritos en la piel, que de pronto cuando sale el factor tensional que está provocando la violencia psicológica, eso se va, se desvanece. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cuerpo está respondiendo a una situación de tipo emocional. Muchos problemas gastrointestinales
no están vinculados con la alimentación, no están vinculados con alergias alimenticias, sino con el ambiente emocional donde las personas se desarrollan. Yo recuerdo haber tratado alguna vez a un joven que sufría supuestamente de colon irritado y que tenía problemas al colon y que era atendido permanentemente por médicos por sus problemas al colon. Hasta que finalmente empezamos a tratarlo, y cuando empezamos a tratarlo descubrimos que había un elemento de tensión, de maltrato permanente de su padre hacia él, que nunca lo aceptó, que siempre lo despreció, que siempre lo consideró un hijo no querido, no aceptado. Y que cuando él empezó a internalizar y aprender y darse cuenta de dónde venían sus problemáticas, y logró alguna vez confrontar al padre y logró separarse emocionalmente del daño que el padre le estaba ocasionando, por milagro su colon se mejoró. Pero no es que produjera un milagro, se cambió el factor que estaba alterando esa situación. Entonces, ¿qué hay que entender? La violencia psicológica produce efectos a corto, mediano y largo plazo. Y estos efectos que se producen podrían evitarse si aprendiéramos y entendiéramos. Para empezar, a decir basta. Cuán bien nos haría decir basta, hasta aquí, se acabó. Yo no estoy dispuesto a seguir recibiendo las humillaciones que tú me provocas. No estoy dispuesto. Cuando decimos basta, generamos procesos de sanidad, porque ponemos límites. Y al poner límites, establecemos criterios de autoayuda y criterios donde cambia nuestro contexto emocional, social, afectivo, familiar. Otro factor es cuando nosotros aprendemos a defendernos con buenas armas, no a defendernos con las mismas armas, porque agredir cuando soy agredido no es defensa, es finalmente debilitarse más. Maltratar cuando soy maltratado es finalmente generar una espiral de violencia que no acaba nunca. Defenderme es decir, no estoy dispuesto a aceptar. Perdóneme, pero no. Usted quiere agredir, vaya a agredir a otra persona, pero yo no estoy dispuesto a seguir recibiendo el maltrato verbal que estoy recibiendo. Y se acabó. Y poner a la persona en su lugar y estar dispuesto. Y eso implica hijos que sean capaces de decirle a padre, se acabó. O de esposas o esposos que sean capaces de decir, se acabó, se terminó. Yo no voy a seguir en esta relación tóxica que me está afectando, que me está dañando. El maltrato psicológico produce efectos a largo plazo. Son heridas que no sangran, heridas invisibles, pero cuyos efectos se ven en la vida y se observan en muchísimos aspectos de nuestra existencia. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a agredirme afectivamente. Nadie tiene derecho a maltratarme emocionalmente. Nadie tiene derecho a manipular mi vida emocional. Nadie. Y nosotros tenemos que aprender a establecer límites. De hecho, cuando los doctores Townsend crearon junto con su colega psiquiatra y psicólogo el libro Límites, no sabían el impacto que iban a producir, porque mucha gente se sintió identificada. Muchos problemas están ocasionados simplemente porque no hemos sido capaces de poner límites. No hemos dicho no. Esa palabra mágica, no. No hemos sido capaces de decir no. Y al no decir no, hemos permitido una cantidad de situaciones que podrían haberse evitado. En mis seminarios yo hago repetir a la gente una vez y otra vez y otra vez, diga conmigo no. Diga conmigo basta. Porque mucha gente no aprendió a decir no, no aprendió a decir basta. Y como no aprendieron, entonces permitieron que sus vidas fueran atravesadas por palabras, por gestos, por actitudes que no tienes por qué soportar. Una cosa es estar casado y otra cosa es permitir que en tu matrimonio se incorporen gestos, actitudes violentas. Una cosa es ser padre y otra cosa es permitirse a sí mismo agredir verbalmente a tus hijos. ¿Quién te ha dado derecho?
Leí hace unos días una carta de una hija que me dice, una hija profesional, adulta, dice: toda mi vida he sido maltratada por mi padre. Toda mi vida nunca él ha tenido un gesto de amabilidad conmigo y me he ido a vivir a otro país, lo más lejos de él, para no estar influenciada, y aún así estoy dañada. Y es triste recibir ese tipo de cartas. Es triste el reconocimiento de gente, de saber cuánto ha sido afectada por un adulto que simplemente no aprendió a controlarse y se convirtió en un agresor. ¿Qué tenemos que aprender? La violencia psicológica no es casual. Las personas eligen ser psicológicamente agresivos. La violencia psicológica no se genera por generación espontánea, se genera por aprendizaje, porque no aprendieron a resolver sus conflictos por vía pacífica, por lo tanto usan la agresión verbal, la humillación u otros gestos asociados a violencia emocional como una manera de interactuar con otros. Lo hemos dicho en otras ocasiones en Lazos de Amor. La violencia siempre está en el contexto del control, siempre está en el contexto del poder. Yo quiero controlar, quiero tener poder sobre otra persona, entonces comienzo a utilizar un estratagema, que en este caso es la violencia psicológica, como para producir ese efecto de lograr controlar a otra persona. Si te das cuenta que estás siendo agredido, aprenda a decir basta. Si estás siendo humillado, di basta. Si estás siendo maltratado emocionalmente, di basta.